Hola amigos de YouTube Chile, bienvenidos a una nueva edición de Discografía a la Chilena. Este apéndice que tenemos del libro, ¿no es cierto?, en donde analizamos con 33 quiseros chilenos los 33 discos de nuestra banda favorita. Hoy día siempre bajo la tutela y cuidado de nuestro almirante Yoba ahí en Valparaíso, a quien mandamos un cariñoso y gran saludo. Tenemos el agrado de hablar de un disco que claramente marcó a una generación de fans completa de la banda. En la previa lo conversábamos y lo vamos a ver ahí en detalle durante esta charla, ¿no es cierto?, con nuestro invitado de hoy, a quien presentaré sin más preámbulos, a don Sebastián Velázquez. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, bien, bien, muchas gracias. Excelente. Y vamos a hablar de este Unplugged de Kiss, un disco único en la discografía de la banda, un disco que, como comentaba antes, fue la puerta de entrada para muchos quiseros que descubrimos al grupo, ¿no es cierto?, con este disco. Como siempre, para los datos duros, consultamos la Biblia, ¿no es cierto? Y tenemos que Unplugged fue lanzado el 12 de marzo de 1996, fue certificado como disco de oro el 18 de octubre del mismo año. A la fecha no ha sido certificado como disco de platino. Tuvo un pick en los rankings de Billboard del número 15 y permaneció durante 10 semanas. Pero datos más, datos menos, creo que este disco es totalmente definitorio en la carrera de Kiss por lo que implicó, porque fue el disco que encauzó y logró lo que fue la reunión, ¿no es cierto?, un año después. Y básicamente hay una cosa de la cual conversar, ¿no es cierto?, sobre Unplugged. En lo personal, es mi primer disco original que yo tuve de la banda. Me lo regaló mi abuela, como conté ahí cuando me invitaron a la Kiss Expo en casa, me lo regaló mi abuela ahí, Feria del Disco del Alto Las Condes, 9.100 pesos, para mi cumpleaños número 12, que fue el año 96. Así que este disco obviamente lo tengo carreteado ahí a más no poder. Pero, ¿cómo llegó a tus manos, Seba? ¿Cómo descubriste este disco? ¿Qué representa Unplugged para ti? Bueno, en primer lugar, yo conocí la banda un poquito antes, unos meses antes que vi en Más Música, que la ley dijo que le gustaba la banda, y en ese momento fue que dijeron vamos a colocar música X, y ahí salió X. No me acuerdo la canción porque no conocía nada de la banda, y ahí quedé con el bichito. Y en el mes de enero del año 97, mi hermano, que no es rockero, que no escucha música, no sé por qué, fue un día a la feria del disco y se compró el disco. O sea, tuvo que haber sido seguramente por el tema que en ese tiempo estaban de moda los Unplugged y muchos bandas habían sacado. Entonces, trajo el Unplugged y, y yo lo agarré y ahí fue un enamoramiento, pero hasta el día de hoy. Claro, ahí y tú en el fondo, y ese enamoramiento, ¿te acordáis por qué se dio? ¿O fue solo como escucharlo y te voló la cabeza, escuchar otras bandas? ¿O fue realmente como, esto es todo lo que yo necesito en un grupo, está acá y quedaste así, pero marcado de por vida? No, Kiss fue mi primera banda rockera que me gustó. Anteriormente escuchaba lo que escuchaban mi papá o mi hermano en la música nomás. En ese momento dije, este sonido es el que me gusta, porque sonó el Unplugged, sonó Coming Home, ese sonido tan sureño, tan gringo, me gustó, fue, no sé, un sonido. Y también en ese tiempo estaba sonando mucho en la radio Rock and Pop el single Rock and Roll All Night, que Así es. fue hasta el día de hoy, por lo menos en mi etapa como quisero, el único single que he escuchado yo en la radio en parrilla normal. No en un programa especial que lo esté mostrando, sino que en una parrilla normal. Así que sonó mucho. Ya, oye, y cuando entonces ya descubriste Unplugged, ¿no es cierto? Después eso te dio el bichito de seguir ya curioseando sobre la banda, comprarte el otro disco, me imagino, y ya convertirte en un Kiss maníaco total. Sí, mira, en meses después me compré un cassette de la Light 3 y ahí Ya. fue, ¿qué onda? ¿Por qué esta banda suena así diferente, tan diferente? Ahí sonó Creatures of the Night, Deuce, y era totalmente diferente. Había algunos temas que se repiten como Still Love You y Domino, que los esperaba escuchar, pero lo otro fue totalmente una voladura de cabeza, porque era otra banda. Y ahí me di cuenta después que Kiss siempre tiene muchas encarnaciones. Ya. Oye, y una cosa, ya metiéndonos un poco más de lleno a lo que es Unplugged, obviamente esto lo vamos viendo en una como serie de conciertos que sacaba en TV, donde hay algunos
súper conocidos como el de Eric Clapton, el de Nirvana, el de Alice claro, etcétera. Y este de Kiss viene a ser como bien especial porque se dan 2 o 3 factores bien importantes. Primero es que la banda venía de toda esta gira, ¿no es cierto?, de Kiss Conventions que habían hecho durante un buen tiempo porque comercialmente no le ido bien. Entonces, bueno, hacían estas conventions donde fueron, entiendo que estuvieron en Australia, en Estados Unidos, al parecer también hicieron alguna en Europa, donde habían empezado a tocar temas en versión acústica, ¿cierto? Y después, además, obviamente tiene el golazo de traer de vuelta a Peter Criss y Ace, que cuando vimos, ¿no es cierto?, el video del Unplugged y después del Second Coming, aparecen, ¿no es cierto?, estas imágenes donde está Peter y va a las conventions, o Ace que aparece de repente en las conventions, se venía gestando desde mucho antes, ¿no es cierto? Sí. Y con todo eso, ya obviamente no tanto con la época en que lo conociste, que uno no conocía todos estos datos, o sea, para mí también, igual que tú, yo tampoco era muy avesado en historia de la banda, entonces para mí era algo como bien, lo aceptaba y sin preguntarte mucho, digamos. O sea, en el fondo era, mira, estos son miembros antiguos, ya está, pero no tenía mucha historia que contar entre medio. Pero sí, después cuando ya vais descubriendo, ¿no es cierto?, al grupo, vais cachando los discos anteriores, etcétera, ¿a ti te llama la atención esa participación de Ace y Peter? ¿Tenía alguna opinión en particular sobre, bueno, los 4 temas que hacen con ellos, 2 solo, ¿no es cierto?, los 4 originales, y después estos 2 con los 6 miembros? O sea, para mí fue todo una sorpresa porque yo cuando vi la portada pensé que los 6 músicos que están en la portada tocaron todo el disco. Ya. Imagínate, en ese tiempo ya había internet, como te comentábamos antes, pero prácticamente era como muy restrictivo, entonces yo no tenía esa información, pensaba que todos tocaban ahí, y cuando sonó la primera vez, no sé, y en ese tiempo también, como te decía, yo pensaba que Gene Simmons cantaba todos los temas. Entonces pensaba yo, oye, que la versatilidad de la voz que tiene, porque en Coming Home suena de alguna forma, en Pastor Caster suena de otra, entonces, no sé, me parece súper raro. Lo que sí en Rock and Roll Night identifiqué que cantaban otros, pero pensé que era por un tema de celebración, más que nada. Ya. Oye, ya, porque ahí hay también algunos como algunas como sorpresitas que van saliendo, ¿no es cierto? Ya cuando uno analiza el tiempo, como dijimos antes, con los años ya de Xero que tenía en el cuerpo. Primero que la selección de temas es súper especial, ¿no es cierto? Porque por lo general no son temas que, por ejemplo, de todos los temas, los Alive, por ejemplo, hay muy pocos. Si hacemos un paso rápido, tenéis Rock and Roll Night, Toulouse, tenéis Beth, tenéis I Still Love You, Rock Bottom, bueno, dos no, pero el resto eran temas que eran muy raros para Kiss, digamos. Y a ti, y esa selección de temas ahora cuando la veis con el tiempo, porque obviamente ya hablando de las sensaciones que uno tuvo con el disco, obviamente son sensaciones que uno tenía como niño, ¿no es cierto? Y además como desconocedor de la historia de la banda. Pero tú cuando lo veías ahora, ¿cuál es tu opinión como un conjunto del disco, digamos, en cuanto a los temas seleccionados, en cuanto a las interpretaciones, que obviamente las vamos a conversar un rato más? O sea, en cuanto a la selección, me parece es raro porque generalmente las otras bandas, por ejemplo Nirvana o Eric Clapton, tocaban los grandes éxitos, pero unas versiones adaptadas. Aquí tocaron otros temas. Y el Rock and Roll Night, que fue el tema más conocido, lo tocaron, pero era bien rockero el tema. Entonces no era como que las otras bandas como que tocaban una versión más pausada, más lento, no. Aquí era darle fuerte a la batería, la guitarra, tal cual, pero acústico. ¿Ya? Y en ese tiempo me di cuenta de una cosa, que hasta el tema número 11 había cierta calidad musical. Y desde el 12 pasaban a algo más básico, no malo, pero más básico. Que con el tiempo me di cuenta después que era, porque ahí ya tocaba Ace y Peter. Entonces, después viendo la calidad de músico que tiene Eric Singer con Bruce Kulick, me di cuenta de por qué. Ya, bueno, a mí también eso que comentabas tú de los unplugged como más suaves era lo que uno estaba efectivamente acostumbrado a escuchar. Y en otro programa anterior habíamos comentado con algunos de los invitados el tema que a mí me llamó mucho la atención, esto de, por ejemplo, que uno había escuchado en ese tiempo, somos bien coetáneos, entonces el unplugged en Nirvana sonaba mucho.
mucho. Y tú veías, ¿no es cierto?, escuchabas que la batería era como súper suavecita, con esto como cepillada, digamos, ¿no es cierto? Ni Sí, siquiera sí. Como que, pero, como que estaba en un lugar íntimo, no sé, más calmado acá. claro, pero acá cuando parte Coming Home, ya Eric Singer agarrando a patadas, todo redobles, de clásicos, mandándose una interpretación, pero brutal. Y era un Sí. cambio, para mí eso como fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención. Por ejemplo, Eric Clapton, la versión de Laila es otra versión. Entonces acá es como estuviera en guitarra, pero acústica. Tal cual. Entonces no hubo mucho cambio. Y eso para mí fue cuando escuché la otra, fue como algo que me gustó más todavía, porque era diferente a lo que había escuchado. Ya, buenísimo. Oye, ¿y el video lo viste o lo viste como en la misma época o lo viste mucho después? No. Mira, yo en ese tiempo no tenía cable, entonces tampoco, yo nunca vi MTV en el tiempo de Gloria. Cuando vine a tener MTV fue cuando ya a nadie le importaba ya. Entonces yo a los años después conocí a un quisero de Valdivia, el Alexander Jonov, que él me empezó a surtir de los DVD. Ahí me llegó en la versión sin cortes. Ya, Y ahí descubrí que habían tocado varias versiones, la habían repetido, habían tocado varias canciones que no estaban, y habían cambiado, habían puesto una batería, sacado, entonces era otra cosa. claro, pues Sobre fue todo, como 3 horas. como te ahora, sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, el Coming Home y Plaster Caster la tocan y después pasan varios temas y después la vuelven a tocar. Bueno, ahí me di cuenta que era un programa de televisión más que un concierto. Entonces Ya. hacía que tenía que salir perfecto. Claro, ahora igual, yo creo que vamos a, no sé si concordáis conmigo que es probablemente el disco en vivo de Kiss más en vivo de Kiss. Sí, sí, el menos pichicateado sobre todo. Claro, exactamente, a eso me refiero. O sea, es un disco como que a ti no te cabe duda que está 100% en vivo. Si se hizo algo después no tengo idea, pero al menos el video, como que tú escucháis las versiones y son las que están en el disco. Sí, tal cual, tal cual. Por lo menos lo que salió. Hay una pifia en A World Within Heroes, nomás chiquitito que lo corrige, pero lo demás lo encuentro todo tal cual. Por ejemplo, cuando escuché la Light 3 y después vi el concierto de Detroit, es otro sonido, otro sonido. Sí. Si bien es la misma banda, la misma intensidad, las mismas versiones, pero se nota el pichicateo, pero ya nivel Dios. Sí, nivel Bueno, he conversado una vez con Job que este disco es verdaderamente en vivo. Lo otro es como mucho estudio, entonces, bueno, ahí depende del gusto. A mí me gustan los dos en todo caso. Sí, bueno, a todos nos gustan todos los discos de Kiss, y eso yo creo que estamos, Sí. estamos ya cualquier invitado a este Sí, hay ya unos pasó. sí, hay unos que me gustan más, unos que me gustan menos, pero en verdad me gustan todos. Ya, Y depende del momento también. Depende sí, del momento, la edad que tengo, mi estado de ánimo, muchas cosas. Pero este disco, por lo menos, por el momento en que llegó, el que me hizo fanático, y por lo menos lo que he conversado, que a una generación completa lo que tenemos en la misma edad, yo nací en el año 84, así que el mismo año que yo. ya, entonces nos tocó más o menos lo mismo. Entonces, Exactamente, que eso es lo curioso de Kiss, ahora como empalmándolo y lo comentábamos un poco en la previa, ¿no es cierto? Que son estas que nosotros pasamos a ser como la tercera generación de fans de la banda. claro, Creo que somos como el Mark III, porque estaban los fans de los 70, los que lo descubrieron en los 80 y los que lo descubrimos en los 90. Y los que lo y los descubrimos ya pasados los 90, o sea, ya 90 hacia el final, digamos. 96, 97, y aún no estaba todavía penetrado internet tan fuerte. Entonces, igual el hecho de escuchar un disco ya te hacía descubrir algo que, por ejemplo, ahora a un niño le gusta Kiss, va a pesca Spotify, pesca YouTube y ya escucho todo. Nosotros no, teníamos que conseguirnos el disco, que alguien te lo prestara o comprarlo, y recién miráis el arte, te imagináis cómo iba a ser la canción, cómo iba a ser el disco, y al poner play, era un mundo nuevo que se abría en ese momento. Bueno, son momentos como que ya uno no siente de la misma forma. Ojalá volver a sentirlo. Sí, pues, o sea, bueno, el tiempo pasa y al final la modernidad trae cosas buenas y otras cosas que se van dejando de lado, ¿no? Eso Sí, es. el romanticismo de escuchar un disco, poner play, ya no es diferente, porque ahora, por ejemplo, la gente escucha discos, pero haciendo otra cosa, en el computador, o no sé, trabajando. Yo en ese tiempo me acuerdo que me sentaba a escuchar un disco. O sea, Claro, todos mis sentidos estaban en eso. era como un ritual diferente. Un ritual, sí, sí. De hecho, una vez Bon Jovi creo que lo habló, que los discos de ahora, por el tema de iTunes, por el tema de Spotify, ya no son lo mismo. Ya no pescáis el disco, lo pones y te sumerges en el disco. Es diferente ahora.
Exactamente. Oye, y ya viéndolo con cierto, con hartos años después, no sé, todo este disco ya tiene en el fondo 24 años. 4 años. Claro, nosotros, yo creo que a ti te ha pasado un poco lo mismo que a mí. Después del Unplugged sale todo lo que es, ¿no es cierto?, la reunión, que ahí fue un boom, ¿no es cierto?, mediático, gigantesco, y Kiss volvió a estar así en primeras planas, volvió a estar así como súper, súper presente, ¿no es cierto? Algo que antes uno a lo mejor, a mí también, muy parecido a ti, yo conocía a Kiss de antes. O sea, ya tenía cassettes, tenía todo, pero nunca lo había visto, no tenía, lo primero original que tuve fue el Unplugged. Pero después con la reunión como que se empezó a acelerar ese proceso de conocimiento. Es como que estaba, no sé si más disponible, pero era algo que estaba mucho más como que se hablaba. Es que volvió a la primera división, Kiss, o sea, por decirlo de alguna forma, o a la primera plana por lo menos. Por lo visto, lo que uno ya sabe ya es que anteriormente habían tenido muy buenos intentos de hacer un disco, de tener gran popularidad, no sé, como Bon Jovi en ese tiempo, como Pantera en los principios de los 90, lo hacían buenos intentos, pero no lo conseguían. Entonces, al final se hizo imperioso el tema de volver a ponerse el maquillaje después de eso. Claro, o sea, uno lo ve analizado, y de hecho esto estuvimos en el ¿cómo se llama?, discografía de la chilena, cuando estuvimos hablando del Carnival of Souls, nos metíamos un poco en este tema. Respecto a que, para mí, este es como el sentimiento más ambivalente del Unplugged y del Carnival of Souls, que para mí son esos discos como que están, si bien el Unplugged es cronológicamente perfecto, en el fondo igual es como una despedida de una encarnación de la banda que yo le tengo muchísimo cariño y aprecio. O sea, una encarnación del grupo que a mí me fascina, encuentro atómica. ¿Sí? Y el sonido lo más fuerte que tiene Kiss. Claro, y como que fue bien triste que se acabara, así como que después ya se reúnen y todo. Yo me acuerdo que cuando ya salía lo de la reunión, a mí igual me dio ese como sentimiento encontrado, como estaba contento de que Kiss volviera a ser súper grande, pero por otro lado era como, pucha, ya esto como que nunca más va a volver, y creo que en ese minuto lo tenía como bien como asumido, así como nunca más van a volver, y después terminó siendo una realidad. Mira, yo no tuve esa información en ese tiempo. Yo cuando conocí la banda ya estaba en la reunión. Ya. Estaba en la reunión y me empezaron a llegar los discos así de a poco, entonces no pude decir, esta banda llegó hasta acá y ahora cambiaron, y no, era lo que era nomás. Y después me di cuenta que, claro, en sonido totalmente diferente, después cuando llegó el Psycho Circus era otro sonido con Peter Criss sobre todo, era el que más se siente porque no le golpea la batería ya. Pero no tuve esa información de poder hacer ese razonamiento de decir, oye, la banda va como cañón, va para arriba, en lo musical obviamente, en lo comercial no. Y después de esto, como que sacrifican la parte artística, como se dice, y vuelven a la parte más comercial. No tuve yo esa información en ese momento. Ahora la tengo, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo. Ya, y ahora entonces en el fondo uno ve que, analizado desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto?, la reunión fue un exitazo. O sea, éxito. No hay gira más exitosa en la historia de Kiss que la gira de la reunión. O sea, los tipos... Kiss para la gente es el maquillaje. Entonces te preguntan, es el maquillaje. Entonces no son los discos, no es el sonido, no, es el maquillaje. Entonces por eso es para bien y para mal. Porque si bien lo conocen, por otro lado, como lo encasillan en ciertas cosas o en ciertos sonidos y no se dan el tiempo de escucharlo. Claro. Y además hay un tema con volviendo al disco un poco, que yo creo que en particular Bruce y Eric tienen una performance pero espectacular. O sea, ahí tú te das cuenta, yo creo que no sé, como los tipos dicen ya, yo no sé si en su momento habrán sabido, lo habrán sospechado, habrán como intuido que algo se venía, pero lo que hacen ahí realmente es como para decir, oye, acá yo dejo la vara demasiado alta. Sí, de hecho yo, por ejemplo, cuando al tiempo después escuché Coming Home en la versión de estudio y quedé totalmente decepcionado. Y Plaster Caster lo mismo. Es otro tema, como que no le llegan ni los talones a la versión Unplugged. O sea, exactamente, yo creo que en el Unplugged muchos temas renacen. Y a mí, de hecho, hay varias versiones, como bien dijiste tú recién, que me gustan más las versiones Unplugged que las versiones eléctricas. Tú, bueno, nombraste Coming Home, Plaster Caster. ¿Hay algún otro tema que te suceda eso, que tú digas, esta versión me gusta mucho más que la del disco o la original? I Still Love You. Sobre todo por la interpretación de Paul ahí en su momento vocal culmine. Bueno, si bien Paul tuvo su momento vocal en los 80, creo que aquí también
se pega una performance, pero ya como despidiendo la formación prácticamente. Sí. Sobre todo la parte del grito, donde sostiene la nota y espectacular. Sí, a mí, bueno, para mí, esa es la mejor interpretación del Unplugged. I Still Love You, yo creo que así, No, le gana a la versión de Creatures, le gana la versión de Live 3, para mí esa es, en el Unplugged, sí. la joya. Y el sonido tan nítido, los gritos de Paul, no sé, el sonido de batería, entonces, que se va intensificando en un momento de Eric Singer, pero es espectacular. Y también el solo, más o menos como blusero de Bruce, también que hace ahí. No, todo perfecto ahí. Sí, pues, y hay otro tema que te pase eso, así como de una interpretación que tú digas, esta interpretación me gusta mucho más. A mí, por ejemplo, me pasa con Domino. Domino, sí. Encuentro que, sobre todo por el solo de guitarra, el solo de guitarra de Bruce en Domino en el Unplugged es una joya. Una joya, sí. Porque el solo de Revenge es con mucha palanca, así distorsión, pero para mí en el Unplugged es espectacular. La adaptación que le hace al solo es realmente de joyería. Y sobre todo nítido, se escucha todo, se escucha cada nota, perfecto. Yo no soy músico, pero igual logro sentir la interpretación que logran en ese momento. La otra que me gusta también es Sure Know Something. Sí. La encontré también muy, muy buena. De hecho, me gusta más que la del Symphony, por ejemplo. Bueno, es que también tiene que ver con la voz de Paul. Sí, ahora, Sure Know Something, he hecho en otro capítulo que estuvimos de discografía a la chilena hablando, cuando estuvimos hablando de Dynasty, hablábamos también de que yo hasta el día de hoy probablemente me voy a morir no entendiendo cómo ese tema no fue un hitazo, porque yo lo encuentro un tema, pero de otro nivel. Depende del contexto, la banda. Una banda como que de Kiss que había sacado discos tan rock and rolleros, saca un tema así como que no pega. Y por el tema del maquillaje, como que la gente te encasilla, como que tú eres de esta forma y si lo haces de otra forma no me gusta, algo así. Bueno, es para bien y para mal. Sí, oye, y también ya haciendo como ficción tanto de los temas que a uno le encantan, que como suenan, ¿no es cierto? Tenemos acá que hay uno interpretado completo que no está, que es Got to Choose, ¿no es cierto? Que curiosamente en el video siempre estuvo, y de hecho en la versión del vinilo también viene, pero no en la del CD, que es la que tuvimos la mayoría de nosotros, ¿no es cierto?, en esa época. Sí. ¿Hay algún otro tema que a ti te hubiese gustado, independiente de que no lo hayas tocado, obviamente, que te hubiese gustado que apareciera en el CD ahora viéndolo con el tiempo? Chandy y algún otro tema más del The Elder. Ya. Sido, no sé. Se imagina, no sé, Escape from the Island, hubiera sido una buena forma de tocar la Unplugged. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no esté Forever en el Unplugged. También. Eso sí, me llama la atención porque era la alineación, pues, bueno. O sea, y aparte están en Alive 3, o sea, era un tema que tocaban, era un tema que fue un hit, ¿cachai? Y que estaba pintadísimo para hacerlo en Unplugged, pero pintadísimo, y no lo tocan. Para mí ese es un tema que quedó como chuta, y como que esto en verdad como que me hubiese imaginado con lo que uno sabe, que eran esos temas que daba casi como por sentado. Y el otro que me hubiese encantado, que creo que lo tocan en el video en parte, pero no estoy 100% seguro, es Hard Luck Woman. Lo toca y lo canta Paul. Claro, pero sí, muy buena versión. Este otro tema también como que quería estado en el disco. Estaba pintado esto, con la guitarra, sí, estaba pintado. De hecho, hay otros temas más que también los tocan en las conventions. No sé si has tenido la posibilidad de ver algunos videos de esas conventions. Sí. Sale. Hay muchas... Bueno, ahí obviamente estaban practicando, yo creo que para esto, para que los invitaran, porque había que estar en el Unplugged, pues era el programa del momento. Sí, pues si era como una reivindicación de la banda, no como una validación total, como, oye, yo hice una Unplugged para MTV, era como, wow, así como esto fuera claro. Teníais que estar ahí, era la fiesta del momento. Sí, pues. Oye, y ya que hemos visto, ¿no es cierto?, de interpretación y todo, ¿cuáles son los tres temas o las tres versiones que a ti más te gustan del disco? Ya hablamos de I Still Love You, ¿cuáles son las otras que calzan ahí? Los que parten del tema. Coming Home y Placer Castle para mí son versiones, pero a otro nivel. Ya, y eso pues también me imagino que es el romanticismo de ser los primeros temas que escuchaste de Kiss y todo, ¿no? Sí, también tiene que ver, sí. Sí, muy importante eso. Y también el tema de por ejemplo, en Placer Castle la voz de Gene Simmons, esa voz que carraspeada, que saca, como Alf, como dice Ivo, me parece.
No, le da otro sonido, otra intensidad al tema. Claro, para mí son, bueno, I Still Love You, Domino y Sure Know Something me encanta también como se me encanta. También me gusta A Way With The Heroes. Lo encuentro Sí, también. y aparte Muy bueno. esa sí que era sorpresa, pues incluir un tema del Elder. Sí. Se escucha ahí, pues, en ese momento. Sí, claro. Cuando lo anuncian. Ahora, esa es la otra cosa que no estoy con el público, uno como que cuando lo escucháis en el disco, ¿no es cierto? Como que el público tú te transmite, no sé, como el éxtasis del público, como que estaban todos vueltos locos. Sí. Y que después del tiempo. Claro, y que llega el pic después cuando se sube AC Peter, que ahí ya la cuestión es, pero ya la cagada, exactamente. Queda la cagada, sí. Queda la cagada, pero era tanto el romanticismo que todos quedaron extasiados, pero musicalmente bajó harto la cosa. Bueno, igual los temas también son de factura distinta. O sea, sí, también. Man, igual siempre fue una elección como curiosa. Yo no he entendido mucho por qué fue esa, porque eso. Yo no me acuerdo si era un tema que ellos tocaron en la gira, de hecho, del Dynasty. No recuerdo si era un tema tan tocado o nunca había estado. Nunca había estado como en los grandes éxitos, nunca había sido un tema como renombrado. Y yo hubiese esperado, quizás no Shock Me, ¿no es cierto? Pero a lo mejor, no sé, algún otro tema de Ace, así, Save Your Love, bueno, anda a saber tú, pero... Bueno, después, en el Kissology parece que tuvieron ciertos días de ensayo con los originales nomás para poder hacerlo. De hecho, como se dice, hasta el último momento casi no salen, porque no habían llegado a acuerdo en algo monetario. Imagínate que hubiese sido la historia de Kiss si no hubiese aparecido AC Peter ahí. Quizás yo no lo conozco. O sea, aparte de eso, pero hubiese pasado la reunión, por ejemplo, a lo mejor hubiese pasado mucho después, no sé. Quizás después, sí. Pero musicalmente hubieran seguido, pero quizá a nivel de trascendencia internacional hubiera sido mucho menos. Y por eso te digo, quizá en ese caso, quizá yo no lo hubiera conocido. Entonces, hay cosas buenas y malas. Como que tú crees que parte del éxito de la placa, por ejemplo, que Rock and Roll All Night sonara tanto y todo, tiene que ver también con esta parte de la reunión, digamos, o sea, como parte del eco que tuvo el disco en sí. Claro, porque ahí vieron en terreno, en un concierto que funcionaba, que volvía a la magia, entre comillas. Aunque después leyendo y sabiendo no es tan así, pero en ese tiempo te la vendían como la magia. Esto, los 4 originales es el sonido, los 4 originales somos Kiss. Y bueno, decían, ¿cómo? Eso es bien difícil de negar, ¿no? O sea, al final, Sí. los 4 originales, la magia es intocable y inigualable, insuperable, etcétera. No obstante, a uno también le gusta en las otras épocas tanto como le gusta. Sí, pero para alguien que no estuvo, por ejemplo, en los 80 o los principios de los 70, no es tan canónico los 70. Como que, claro, me gusta harto, Kiss si en esa época no existiría, pero también valora otras etapas, como por ejemplo la etapa del Revenge. Sí, claro, bueno, esa etapa es... ¿Para qué vamos a decir? Pues sí, es una cuestión formidable. Sí. Bueno, ahora el punto malo de esto es que, por ejemplo, el Carnival of Souls se omitió prácticamente. Exactamente. Que la banda iba en evolución, iba por una dirección muy fuerte, muy buena, y de repente se chantó todo y hasta aquí no llegamos y vamos por otro lado. Y la fiesta va por otro lado. Sí, yo creo que creativamente, para mí este disco también es como tan... como nostálgico, porque para mí es como el pic de la interpretación de Kiss en vivo. Para mí es mucho mejor que la Live 3 en cuanto a interpretación, en cuanto a sonido, en cuanto a la banda dejando la cagada acústico, ¿cachai? Sin efectos, sin pirotecnia, o sea, con todas las cuestiones que siempre te dicen, no, que Kiss es puro show, no es nada, y acá decir, viejo, escucha esto, pues. Escúchalo, música, música, nada más. Exactamente, y tocaba muy, 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 muy bien. No, se notaba que era una banda muy aceitada en ese momento, y Bruce y Eric Singer eran músicos de primer nivel. Sí, a mí por eso es como la sensación ambivalente que al final igual me da como la pena de saber que después de eso la banda para mí creativamente se acabó, digamos, o sea, porque... Sí, a mí aunque Psycho Circus, el que vino después, a mí me encanta, pero sí, claro, se transformó en una banda que se celebraba a sí mismo, ¿no? Más que evolucionaba.
pero Psycho Circus igual termina siendo un disco que igual hay temas que están sacados de las sesiones del Carnival of Souls, igual un disco que está más como que pareciera ser menos más como una colección de temas que un disco que lo compusieron como en un momento particular. O sea, en ese momento cuando fue en el 98 cuando salió, yo pensaba eso, que se habían juntado de cero para hacer este disco. Lo que pensamos todos, y pensamos que tocaba Peter y que tocaba Ace, y al final son puras mulas. Sí. De hecho me decepcionó un poco cuando escuché el tema que supuestamente yo esperaba un tema como Beth. Bueno, por eso hicieron I Finally, bueno, se me olvidó el nombre. I Finally. Claro, y la escuché y pensé que iba a ser otro tema, pero no, y no compuso Peter Criss, también fue como una pequeña decepción, porque él sentía como que la magia era como que todos compusieran un poquito, por lo menos un tema. Claro, bueno, ahí fue Psycho Circus es un tema aparte, ¿no es cierto? Pero para mí, creativamente, la banda como que llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó, sí. 95, 96, y ya imagínate, estamos hablando de 24 años atrás, y después tenemos, 4 discos, ¿no es cierto? Que el Carnival que ya estaba hecho, probablemente para la época de las Black ya estaba hecho. Tenéis, ¿cómo se llama? Psycho Circus, Sonic Boom, Monster. Que al final... el Carnival algo sonó, ¿no? Igual. Por ejemplo, yo la primera vez que escuché Jungle lo escuché en la radio Rock and Pop. Sí, Jungle sonaba. Jungle sonaba, y también la Carolina. Me acuerdo que sonaba, pero sonaba hasta la mitad. La parte instrumental la cortaban y no sonaba. La parte del final, ¿no es cierto? Sí. Claro, era como versión radio 4 minutos. 4 minutos, lo cortaban, sí. Cortaban 2 minutos de tema. De hecho, yo cuando compré el disco, después vine a saber, claro, eso son como 6 minutos y tanto. Claro, harto. Y la mejor parte del tema, según yo. Y bueno, es una parte más experimental, es bien la raja. Pero para mí esa es como la sensación ambivalente que me da. O sea, por un lado, obviamente esto permitió que Kiss sobreviviera hasta el día de hoy y en súper buena forma, digamos, al menos llenando arena en todos lados, haciendo tour grandes, etcétera. Pero por otro lado, se transformaron más como en un grupo de nostalgia, ¿cachai? Son un grupo de los setlists son 70, 80%, 70, ¿cachai? Y toda la época después está súper relegada o rescatan muy poquito. Y aparte ya no podrían hacerlo, no podrían colocar temas de los 90, los 80, porque Paul ya no está en condiciones. Se farrearon la oportunidad porque como hasta el 2009, por ahí Paul cantaba algo todavía. Sí, bueno, el concierto en la Florida todavía cantó la raja. Sí, cantó súper. Pero ahí, 2010 en adelante ya... Hasta ahí llegamos nomás. Hasta ahí nomás llegamos. Lo demás es ir nomás, es solamente a verlo porque uno los quiere prácticamente. Y bueno, igual se disfruta tal cual. Sí. Pero para oídos externos, igual es heavy escuchar la voz de Paul Stanley, sí, sufriendo para sacar la nota. Sí. O sea, y cuando lo comparáis, sobre todo, ponte tú, con lo que hablaba antes, con la interpretación de Still Love You, que el tipo es una... decir, me estáis hueveando, ¿cómo cantáis así? Sí, no, de hecho yo se lo he mostrado a amigos que no quisieron, rockeros, y esta interpretación quedan así locos. Porque en verdad es que es espectacular, porque si no hay nada que decir, o sea, te deja sin palabras, ese es el tema. Sí, sobre todo en la parte del grito de Paul, que como que todo el set se queda mirándolo así. Sí, pues. Y ahí como callado, así como mirando y todos como expectante. ¿Hasta cuánto va a durar este tipo? ¿Cuánto va a durar? Pero y seguía. Y que te transmita eso, ¿no? Porque al final tú lo estás escuchando, pero esa, como que el público, y como hablábamos un poquito antes, como que está como súper presente dentro del sonido, y ahí como que son esos momentos como que tú, como bien dijiste, como la expectación de, wow, esta cuestión se pasó, mejor callémonos, como estamos escuchando al gran maestro. Sí. De hecho, el público igual es como un integrante más en ese concierto, porque se escucha como están tan ahí, tan cerca. Sí, pues. Claro, eso que en un lugar, no sé cuánta gente habrá sido, no tengo idea, pero yo creo que es muy poca gente. No, no creo que más de 500, por ejemplo. No creo. A lo mejor 4.000, no tengo idea, pero yo creo que debe ser un lugar menos. Chiquitito, 200, yo creo que 200 y 500 personas más o menos. Pero sí, claro, por ejemplo, en la versión sin corte muestran cuando tocan Heaven's on Fire, y ahí hacen un paneo más o menos. Ahí se ve algo más o menos de la gente que hay. Qué lujo, ¿no? Haber estado ahí.
Sí, mientras cambiaba la batería. Sí, pues. Bueno, es que ahí cuando lo vean más, pues cuando están cambiando la batería, cuando hacen el Heroes of Fire, cuando hacen la versión de Speed, Sí. cuando hacen un montón de juegos que al final igual son delicias, son manjar quisero también. Y quedaron ahí para el Kissology después. Exactamente, eso también fue rico del Kissology, que hayan sacado esa versión, yo lo encontré la raja. Yo igual lo había visto anteriormente en una versión sin cortes que me llegó. Claro, Esa versión de 3 horas. pero igual, en el fondo, la banda podría haber dicho, porque están los errores, está todo eso, y podrían haberlo editado y haber puesto lo que salió en MTV. Igual los errores no los pusieron, sino que colocaron un tema a la vez, porque en el Unplugged, la grabación, por ejemplo, los 2 primeros temas lo vuelven a hacer de nuevo. Claro. De hecho, 2 lo hacen como 3 veces. Sí, pues. Bueno, Domino era uno de los errores que salía en el video original. Sí, eso salió. Yo creo que era el error, que cuando estaba y se cagaban de la risa, después hicimos carta y el público como se vuelve loco, como apoyando, así como una cuestión bien entretenida. Sí, hay varios más. Rock and Roll Night también lo tocan varias veces. Para mí 2000 Man. Para mí es la mejor versión de Rock and Roll Night que se ha grabado a ese nivel. Yo la encuentro emotiva porque cantan los tres, digamos, canta Gene, Ace y Peter. Ese solo de él, el solo de Bruce, las 2 baterías, así, pero me encanta. Una fiesta. Exacto, una fiesta total. Creo que esa para mí es como la versión definitiva de ese tema, de ese nivel. Sí, para mí también, porque por ejemplo cuando escuché la del Live 3, una versión un poquito más rápida, pero no es lo mismo. Aparte no está al final del show, está al medio, está como a la mitad, entonces esta versión sobre todo es mucho más emotiva. Y aparte el sonido que lograron es mucho más prolijo. Sí, no, es que el sonido es espectacular. Claro. Y bueno, ya hemos conversado harto rato sobre el disco. Yo creo que hemos pegado una buena repasada, ¿no es cierto? Y sobre todo tratando de señalar esto, que para nosotros fue un disco muy importante para los quiseros de nuestra generación, que no teníamos hermanos quiseros ni familia quisera, sino que fuimos descubriendo que de repente el Unplugged fue como el que nos abrió la puerta, como el que abrió las compuertas, digamos, y ya después cayó todo. Fue como una live para los de los 70. En los programas anteriores que he tenido, por ejemplo, eso mismo que sintieron ellos en los 70, lo sentimos nosotros en los 90, 20 años después. Exactamente, ¿cachai? La magia de la banda para poder provocar eso en generaciones tan distintas de fans por su música. Así bueno, ese es el testamento a la grandeza al final. Sí, eso es lo que lo hace grande. Aparte, ¿cuántas generaciones nuevas llegaron? Hay gente que le gusta del 2010 y fanático tal cual como si alguien de los 70. Exactamente. Entonces pocas bandas pueden lograr eso. Exactamente. Eso te hablo al final que es una banda especial, pues no hay nada que hacer, pues la magia es única. Y lo sientes o no lo sientes. No. Exactamente, no te deja indiferente, o sea, o te gusta o no te gusta, no, pero sí. Hay poca gente a la que dice como sí, me gusta un poco, es como o lo amamos o lo odian, ¿cachai? Pero no hay como poco en medio. No, o son unos payasos o son lo más grandes. Exactamente. Oye, y bueno, para ir ya cerrando el episodio, ya como te había comentado antes, ya ya que es como medio tradición, ¿no es cierto? Al final que dejamos que nuestros invitados den como una palabra al cierre, o si queréis, no sé, mandar un saludo o alguna impresión, viejo, la pantalla es suya, así que dele nomás. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Se pasó muy bien acá. He visto los programas anteriores. Este legado va a quedar para siempre, así que encantado y estoy orgulloso de que me hayan invitado acá. Bueno, lo que queda es esperar el final de la banda solamente. Disfrutarlo sin cuestionarse muchas cosas, porque si no, si buscas los errores los vas a encontrar. Por eso tenéis que ir al concierto y disfrutarlo solamente, que es lo último que nos queda. Y saludos para, bueno, más que nada para mi familia, mi señora, mis padres, ¿sí? Cuando vean esto, sí que lo ven. Excelente, maestro. Bueno, compadre, yo te agradezco un montón la participación. Había sido no una conversa nueva para nosotros, porque ahí cuando fuimos a Buenos Aires a ver al maestro, esta conversa sobre el Unplugged la tuvimos en alguna de las largas caminatas que nos pegamos en esa ciudad, así que siempre encantado de conversar contigo. También de revisar un disco que... ¿Cuántas historias? Exactamente, muchas historias. Un disco que, así como para ti, para mí también es súper marcador dentro de mi historia quizás. Así
Así que ha sido esta la revisión, ¿no es cierto?, del querido Unplugged, un disco que es fundamental en la discografía de la banda, que todo quisero yo creo que aprecia y ama. Así que gracias Seba, gracias Job ahí por estar siempre en los controles, y a todos nuestros amigos, cuídense, muchas gracias y nos vemos prontamente en otro capítulo de Discografía a la Chilena. Chau. No matter what I'm going through, it's easy to see. Every time I hold you,